Ahí estamos. Está bien, de acuerdo. Disculpen, me entreboqué. Acá el S estaba bien, no iba el S ahí. S por S sub R es esto. Entonces, fíjense, saco factor común este S de acá. Ahí me dio mi confusión, disculpen ustedes, y me queda que S por R, saco factor común de este, acá afuera me queda S por I sub R, R sub R sobre S, más I sub R por X de dispersión sub R. Ahí está. ¿Sí? Y me queda esto. Entonces simplifico este S con este S y me llega la ecuación del secundario, donde lo que hice fue tratar de reducir la incidencia de S, E sub R punto igual a I punto sub R por R sub R sobre S, fíjense esta magnitud, más, acá está el J, I sub R por X de dispersión sub R, simplemente. Entonces, esta es la ecuación del secundario. Lo que yo hice acá, al sacar factor común de esta expresión, como tengo acá multiplicando el S, saco factor común, este S de acá, me queda dividiendo R sobre S, lo saco acá afuera y simplifico. Esto es S, que es lo que hice acá, ¿está bien? Bueno, de esta forma, la ecuación queda o representaría o significaría que la magnitud R, la resistencia óhmica, es la que depende de S. En realidad no. Sabemos nosotros que el resbalamiento de S afecta acá. El resbalamiento de S afecta a la reactancia de dispersión, igual que afecta acá, a la fuerza electromotriz. Bueno, pero yo tomo esos dos fenómenos, hago como sea, un artilugio matemático simplemente, no estoy contradiciendo la física, sino que matemáticamente yo hago esto. Saco el factor común, procedimiento matemático puro, para acá afuera, entonces simplifico los S y me queda una sola magnitud, esta, variable con S. ¿Por qué? Porque me conviene, porque voy a representar mejor de esta forma cómo varía la potencia de la máquina en función del resbalamiento. O sea, esto es un modelo físico-matemático. Acuérdense siempre de todos los modelitos que hemos desarrollado en máquinas: circuito equivalente del transformador, circuito equivalente reducido, ahora circuito equivalente del motor, también va a haber un circuito equivalente reducido. Siempre se busca de hacer una representación física matemática. Estoy representando un circuito eléctrico, ¿sí? Y me tomo algunas libertades, como esta. Repito, las magnitudes que varían con S, las magnitudes que están afectadas por el resbalamiento, físicamente son la reactancia de dispersión y la fuerza electromotriz, como hemos visto hasta acá. Pero bueno, haciendo un artilugio matemático, saqué un factor común S, de tal forma que me queda esta ecuación, que es la ecuación 2, que voy a usar. Donde me aparece la fuerza electromotriz inducida en el rotor, estando el rotor detenido, ojo, la corriente rotórica que multiplica a una resistencia óhmica rotórica que supuestamente varía con S, cosa que yo sé que físicamente no es así, pero así. El efecto S lo puse acá ahora. Y más J, corriente rotórica por la reactancia de dispersión, valor de la reactancia de dispersión a rotor detenido. ¿Sí? Así la situación. Vamos a volver a rearmar nuestro circuito eléctrico en función de esto. Entonces ponemos así, en función de estas ecuaciones que hemos estado desarrollando. Estator, resistencia estatórica, reactancia de dispersión estatórica, N estatóricas vueltas, N vueltas de estator, fuerza electromotriz del estator, tensión estatórica aplicada, corriente estatórica circulante. Acá vamos a seguir haciendo nuestro rotor todavía independiente sin transferirlo para acá. Tenemos R2 sobre S, ojo, acá
Jx de dispersión rotórica, no es R2, es RS, R sub R, ¿sí? Y el rotor así, cortocircuito. ¿Está bien? A este circuito, bueno, acá tengo N sub R', y acá tengo E sub R. Esta E sub R y esta I sub R están dados por, esta E sub R está dada por esta expresión y esta I sub R está metida acá adentro. Como en el caso del transformador, la E sub R, en aquel caso era E2, actúa como fuente de energía. Pero acá no hay ninguna carga, hasta donde hemos visto hasta acá. ¿Sí? En concreto, así como está la máquina, esto está girando. ¿A qué velocidad? N sub R, que es igual a... N sub R es igual a NS, N sub R es igual a NS por S. ¿Sí? O sea, a una velocidad más menor. La velocidad del R está afectada por el resbalamiento. Bueno, entonces, hasta acá hemos hecho un circuito equivalente que, bueno, che, pero ¿y dónde está la carga? ¿Dónde está la potencia? Porque si esto está girando, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa si lo cargo? Si gira libremente, bueno, no pasa nada, pero no se lo ve, pero si yo aplico una carga al motor, ¿cómo represento esa carga? Y ahí aparece otro artilugio matemático, que el físico, el ingeniero recurre para tratar de representar el funcionamiento de la máquina cargada, así con carga. Así como está girando, pero bueno. Entonces, borro esto y nos quedamos con esto acá. Y hacemos una segunda representación. Fíjense acá. Vamos a tratar de desdoblar esta resistencia variable con S, porque justamente la carga, cuando yo conecte carga en el eje, lo que me va a variar es el resbalamiento. R sub R es la resistencia rotórica. X de dispersión rotórica es la reactancia de dispersión rotórica, que depende de las bobinas, cómo están distribuidas y demás hierbas. ¿Sí? Pero, ¿y la carga? ¿La carga mecánica? Bueno, el único elemento que produce potencia acá, que representa una potencia, es un I sub R al cuadrado por R sobre S, sin duda. ¿Sí? Bueno, acá existe un flujo phi sub R. Y vamos a tratar de desdoblar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tomo R sub R sobre S y le sumo o le resto R sub R y le sumo R sub R, así, si sumo y resto el mismo valor al producto no cambia, entonces me queda, fíjense, tomo este R sub R y hago más ¿qué? Más estos dos. Y de acá tomo estos dos y saco factor común. Factor común R sub R. R sub R factor común de... Acá me queda 1, saco afuera, saco de esto y de acá me queda 1 sobre S. Factor común de 1 menos S sobre S. Porque tengo que hacer así. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Es R sub R sobre S menos R sub R igual a R sub R menos R sub R sobre S. Saco como un denominador, entonces me queda no. Ah, no, está bien, es esto, es 1 menos S sobre S, ahí está. Saco R sobre R, me queda menos 1 y este común denominador me queda 1 menos S sobre S, ahí está. 1 menos S sobre S. Hice bien, ya me estaban confundiendo otra vez. Me tiene mal la cuarentena, chicos, no es fácil. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, lo que hice fue desdoblar R sub R sobre S, esto, desdoblarlo en esto. Sumé y resté R sub R, y me queda que R sub R sobre S es igual a R sub R. Ahí está. Entonces, voy a trabajar con esto. Y voy a
reemplazar R sub R sobre S por R sub R más R sub R por 1 menos S sobre S. O sea, un valor de R sub R constante más una R sub R que va a variar en función de S según estas condiciones que están entre corchetes. ¿Está bien? Entonces, redibujando acá, usted hágalo de vuelta, yo lo dibujo de vuelta, me queda. Son dos resistencias, esta es una resistencia y esta es otra. ¿Sí? Entonces, acá pongo la resistencia del rotor, R sub R. Acá la reactancia, J, X de dispersión sub R. Y acá coloco una resistencia, así, que va a ser una resistencia variable. Esta resistencia equivalente, inventada, desarrollada así, pero mediante un artilugio matemático, ¿sí? Esta R es R sub R por 1 menos S sobre S. Y es variable en función del valor de S. Por ejemplo, esto varía ¿cómo? Varía así, sube y baja. Como si fuera un reóstato, así, track, track. Entonces, por ejemplo, si S vale 1, acuérdense cuánto era S. S era, miren, S era igual a NS menos NR sobre NS, ¿está bien? Para que S valga 1, ¿está bien? ¿Cuánto tiene que valer NR? ¿Quién varía acá? NR, ¿está claro? Para que NR tiene que ser 0, S vale 1, ¿está bien? NR0, S vale 1, NS sobre NS. Cuando NS sobre S vale 1, ¿sí? S vale 1, R sobre R, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ponemos acá, así. Esto cambia, esto vale 0, valor mínimo 0 para S igual a 1, valor máximo infinito para S igual a 0. Si S vale 1, R sub R se hace 0. 1 menos 1, 0. Si S vale 0, 1 menos 0 es 1 sobre 0. 1 sobre 0 es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, S igual a 1, la resistencia vale 0. Quiere decir que este punto, ¿dónde se colocó? Acá. Miren, vamos a hacerlo con otro color. Acá. Este es S igual 1, R igual 0. Se hace un cortocircuito, así. ¿Lo ven? Bien. Vamos al otro. Si S vale 0, cuando S vale 0 quiere decir que la resistencia vale infinito, el S0 es acá. La resistencia es infinita. O si ustedes quieren, se abre. O máximo. O si no, se abre. Vamos a hacer circuito abierto. Vamos a hacer como que toma este punto acá. Así. Se abre. Acá S igual 0. Resistencia infinita. Circuito abierto, no circula corriente. En este caso, la resistencia R es infinito. R infinito quiere decir que la resistencia es infinita, es un circuito abierto. Entonces, acá no lo conecto. En este punto esto es circuito abierto. Para cualquier otro valor, R tiene un valor que varía entre infinito o 0. ¿Se entiende? Bueno, el tema es el siguiente. Esta resistencia ficticia, que la hemos denominado R, vamos a dar un valor directamente, vamos a llamarla R de carga, acá. Hemos desarrollado una R de carga acá, una R de carga que vale R sub R por 1
menos S sobre S. Esta red de carga varía entre 0 igual a 0 cuando S es igual a 1, igual a infinito cuando S es igual a 0. Entonces, S igual a 1, S igual a 1 quiere decir que S igual a 1 quiere decir que la resistencia N sub R es igual a 0. Luego, esto es el arranque de la máquina. El rotor está quieto, está parado. El arranque o el cortocircuito. Y NR igual a 0. El R está quieto el rotor, entonces en el momento del arranque el cortocircuito. Ahora, si la resistencia es 0 y el rotor está girando, este es el caso del vacío. Esto es circuito abierto, está en vacío la máquina. En realidad todavía está girando, por eso es que no es justamente todo vacío, sino que es un valor máximo de resistencia. De tal forma que la corriente por acá es muy pequeñita, muy pequeñita. La suficiente como para que se produzca una cupla motora. ¿Está bien? Bueno, así las cosas. Y haciendo esto que, repito, es un artilugio, como dicen los matemáticos, un artilugio matemático, pero que sirve para representar de alguna forma el comportamiento real de la máquina. Porque ahora entonces es como que yo tuviese acá el circuito equivalente con una carga conectada. Una carga que es una carga resistiva pura. Claro, porque la carga real del motor, ¿qué es? Es una cupla motora frenante, una cupla que está frenando el eje. Y yo para vencer esa cupla frenante necesito una potencia activa eléctrica que desarrolle una cupla motora. ¿Se entiende, no? Entonces, la potencia que yo necesito para mover el rotor, que está cargado con una cupla mecánica opositora, es una potencia activa. Es un I cuadrado por R. ¿Se entiende? Bueno, el I cuadrado, el I que circule por acá por el valor de esta R cuando tenga el rebalamiento que corresponda. Entonces, dicho de otra forma, más sencillo, y volviendo acá, yo tengo, este es el azul que no la había usado. Bueno, después lo terminamos a borrar mejor. Acá está el negro. Bueno, de todas formas lo tengo. En el circuito tengo, fíjense, I cuadrado, I sub R, por R sub R es potencia disipada en el rotor. Potencia disipada en la resistencia del rotor. I sub R al cuadrado por R sub R por 1 menos S sobre S. Esto sabe que va a ser la potencia eléctrica equivalente a la carga en el eje. Esto es lo que decía. Entonces, esta es la potencia de pérdidas en el rotor y esta es la potencia mecánica desarrollada. Mecánica. Potencia de pérdidas en el rotor, I cuadrado por R sub R, potencia disipado de pérdidas en el rotor, pérdidas. Y la potencia mecánica, I sub R cuadrado por R sub R por 1 menos S sobre S, potencia eléctrica equivalente a la carga en el eje. Equivalente a la carga. Esto es la potencia mecánica. La potencia de pérdida más la potencia mecánica es la potencia que se desarrolla en el rotor. ¿Está bien? Esto. Entonces, la potencia que se está desarrollando en el rotor, o que el rotor desarrolla, esta potencia la está transmitiendo ¿quién? El estator. ¿Sí?
esta potencia eléctrica que yo desarrollo acá, incluido el movimiento, está siendo provisto por la línea. O sea, entra por el estator y va al rotor. ¿Cómo va? ¿Cómo se transmite del estator al rotor esa potencia? Vía magnética. ¿Sí? Bueno, sumemos. Potencia de pérdida más potencia mecánica. Hagamos así. I, este es el azul, I cuadrado sub R por R sub R más I sub R al cuadrado por R sub R por 1 menos S sobre S. ¿Sí? Saco factor común, I cuadrado por R. A ver. Vamos a hacer acá un poquito de espacio. Y hagámoslo esto más arriba. La suma de las dos, pues, potencia de pérdidas en el cobre más la potencia mecánica igual. Potencia de pérdida en el cobre más la potencia mecánica, y esto es igual a I sub R al cuadrado, factor común de R sub R más R sub R por 1 menos S sobre S, R sub R más R sub R por 1 menos S sobre S, que es igual a R sub R sobre S. Entonces me queda igual a I cuadrado, I sub R cuadrado por R sub R sobre S. Volví para atrás con esto, Entonces me queda la potencia en el cobre más la potencia mecánica desarrollada en el eje de la máquina es igual a I cuadrado I sub R cuadrado por R sub R sobre S. ¿Sí? Y esto se denomina potencia síncrona o sincrónica. Potencia sincrónica o potencia que se transmite vía magnética. Potencia sincrónica es la potencia entrante al rotor. Potencia síncrona o sincrónica. Esta. Potencia, P sub S. Ahí está. P sub S, potencia sincrónica. Potencia del cobre puede ser potencia sincrónica. ¿Está bien? Bueno, interesante. Es decir, en particular la potencia sincrónica es la que se transmite de acá para acá. Acá va la P sub S, que es igual a I cuadrado sub R por R sub R sobre S. Potencia sincrónica, la potencia que se transmite vía magnética. Este señor está transmitiendo esta potencia. ¿Se entiende? Ahí se ve el pasaje de la potencia. Esta potencia sincrónica, esta está constituida por la potencia de pérdidas en el cobre más la potencia mecánica. La potencia mecánica es la potencia que va en el eje. Está representada en esta resistencia variable. ¿Está bien? Bueno, por hoy dejamos ahí y después continuamos. Hacemos un mejor análisis de la potencia y después vamos a hacer cómo varía la cupla. Vamos a encontrar la expresión de la cupla y cómo varía la cupla en función del resbalamiento. ¿Está? Nos vemos, chicos.